La historia comienza con Jacket, un hombre sin identidad clara, encerrado en una rutina de violencia metódica. Su vida da un giro cuando empieza a recibir llamadas misteriosas en su contestador telefónico. Las instrucciones son claras: eliminar a ciertos individuos en diversas ubicaciones. No hay explicaciones ni contexto, solo objetivos. Desde el momento en que aceptamos la primera misión, el juego nos entrena para actuar sin cuestionar. Entramos en los niveles con un único propósito: ejecutar cada enemigo con rapidez y precisión. La brutalidad de Hotline Miami no es solo estética, es un reflejo de la mentalidad en la que el jugador se sumerge. Cada enfrentamiento se convierte en un rompecabezas táctico, donde la precisión y los reflejos definen la vida o la muerte. A diferencia de otros juegos de acción, no podemos avanzar lentamente ni cubrirnos detrás de obstáculos durante demasiado tiempo. En fin, si dudas, mueres. Pero hay momentos de pausa. Cuando una misión termina, el juego nos obliga a caminar de regreso por el escenario, atravesando los cuerpos que acabamos de dejar en el suelo. La música se corta, la adrenalina se disipa, y de repente, la violencia que antes parecía estilizada, ahora se siente vacía. Aquí es donde el juego empieza a cuestionarnos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué seguimos órdenes sin entender el propósito? Para entender Hotline Miami, hay que conocer a sus creadores. The Nathan Games es el dúo formado por Jonathan Soderstrom y Dennis Wedding. Antes de lanzar Hotline Miami en 2012, Soderstrom ya tenía un historial de juegos experimentales con mecánicas fuera de lo común. Su enfoque siempre había sido crear experiencias intensas e impredecibles, y con Hotline Miami llevaron esta filosofía al extremo. El desarrollo del juego fue rápido y caótico, algo que se refleja en su diseño. El motor gráfico era simple, pero lo compensaron con una dirección artística fuerte y una jugabilidad que exigía reflejos precisos. Tomaron inspiración de películas como Drive y del cine violento de los 80, donde el estilo visual y la música eran tan importantes como la acción misma. Sin embargo, más allá de la violencia, The Nathan quería que el juego hiciera preguntas incómodas. No querían la brutalidad y que simplemente se sintiera divertido, sino que tuviera un propósito narrativo y psicológico. Hotline Miami es, en muchos sentidos, un juego que nos lleva a un frenesí de muerte, y como ya he recalcado en varias ocasiones, preguntarnos luego si alguna vez tuvimos el control de nuestras acciones. El impacto del juego fue inmediato. Se convirtió en un fenómeno dentro de la escena indie y redefinió lo que un título de acción podía lograr con mecánicas simples, una estética única y una atmósfera absorbente. Además, esto siendo en una época en la que predominaban juegos en los que el fotorrealismo cada vez se hacía más presente. Uno de los elementos más fascinantes de Hotline Miami es su diseño de niveles. A primera vista podrían parecer escenarios simples: apartamentos, clubes nocturnos, almacenes y edificios en ruinas, pero en realidad cada nivel está cuidadosamente diseñado para hacer que el jugador sienta la urgencia y el peligro de cada enfrentamiento. El juego nos obliga a actuar con precisión. Las habitaciones están dispuestas de tal manera que permiten múltiples enfoques, pero todos requieren rapidez y estrategia. Un disparo equivocado podría alertar enemigos cercanos, un movimiento en falso podría dejarte expuesto, y la velocidad es clave para la supervivencia. Los niveles están diseñados con una combinación de espacios abiertos y pasillos estrechos, lo que nos obliga a adaptarnos a diferentes tácticas. A veces, un lugar puede sentirse casi imposible de superar hasta que encontramos la máscara adecuada o un arma que nos permita abrir paso con mayor facilidad. Cada escenario tiene un ritmo propio. Algunos niveles nos sumergen en combates cerrados y claustrofóbicos, donde la violencia ocurre en espacios reducidos. Otros nos obligan a planear una estrategia más amplia, utilizando armas de largo alcance y evitando la detección. Pero lo más importante es que el diseño refuerza la naturaleza frenética e implacable del juego.
no podemos simplemente avanzar sin pensar. Hotline Miami nos exige aprender de nuestros errores, reaccionar con rapidez y adaptarnos a un entorno que nunca deja de ser peligroso. Si Hotline Miami fuera una película, sería un thriller psicodélico bañado en neón y sangre. Un collage de violencia estilizada, música hipnótica y narrativa fragmentada. Desde el primer segundo, este juego te lanza un mundo desquiciado, donde la violencia es rápida, letal y casi automática. La historia es difusa, los personajes parecen sacados de una pesadilla, y el sonido de los sintetizadores te sumerge en un trance que hace que todo parezca inevitable. Pero, ¿qué es realmente Hotline Miami? A simple vista, parece un juego de acción ultraviolento, con mecánicas frenéticas. Sin embargo, cuando rascamos la superficie, encontramos algo más. Una historia sobre manipulación, guerra y ciclos infinitos de violencia. Un juego que no solo te hace ejecutar órdenes, sino que te obliga a cuestionarlas. El ritmo del juego, la sensación de urgencia y los efectos sonoros te convierten en un engranaje más de la máquina. Tú, como jugador, eres parte del sistema, pero ¿quién dicta las reglas? Vamos a sumergirnos en la historia, los personajes, la música y los detalles de Hotline Miami. Esto no es solo un juego de acción, es una experiencia que te absorbe y te deja con preguntas. El gameplay de Hotline Miami es brutalmente rápido y preciso, como ya hemos comentado. Desde el primer nivel, el juego nos exige actuar con agresividad calculada. No es un shooter tradicional como los Call of Duty, donde podríamos escondernos detrás de coberturas y disparar con calma. Aquí, cada acción tiene que ser perfecta, porque significa que cualquier error podría costarnos la muerte inmediata. El combate funciona como un rompecabezas de acción. Cada habitación nos plantea un nuevo reto. ¿Qué arma debemos usar? ¿Cuál es el mejor punto de entrada? ¿Y cuánto atacar y cuándo esperar? Es un juego donde la improvisación se mezcla con la planificación y donde el fracaso es una parte esencial del aprendizaje. Morimos constantemente, pero cada muerte nos enseña algo. La repetición nos vuelve más letales, más eficientes, más agresivos, y eso no es casualidad. Hotline Miami nos entrena para pensar rápido y actuar aún más rápido. Otra capa fascinante de la jugabilidad, como ya lo comentábamos, son las máscaras, que no solo añaden variedad, sino que también refuerzan el concepto de identidad fragmentada. Con cada nueva máscara, Jacket se convierte en alguien más. Cada una ofrece ventajas que pueden cambiar completamente nuestra estrategia, pero todas tienen algo en común: nos hacen más efectivos en el ciclo de la violencia. Lo interesante es que, al avanzar en el juego, nos damos cuenta de que nuestra habilidad mejora naturalmente. Lo que antes parecía imposible se vuelve instintivo. Nos condicionamos a la lógica del juego. Nos movemos con rapidez y reaccionamos sin pensar. Es un reflejo de lo que Jacket experimenta: el instinto de supervivencia dentro de un sistema que lo usa como una herramienta de destrucción. Cuando finalmente descubrimos la verdad detrás de 50 Leasings, que es básicamente la organización a la que hemos estado atacando y asesinando, entendemos que Jacket ha sido manipulado desde el principio. La organización usa métodos subliminales para influenciar a la gente y llevar a cabo su agenda extremista. Pero lo más inquietante es que el juego no solo nos cuenta esto, nos hace experimentarlo. Nos ha entrenado, como he repetido, para actuar sin preguntar, nos ha sumergido en un ciclo de violencia y nos ha convertido en peones de una historia que nunca llegamos a comprender del todo. Uno de los elementos más icónicos de este videojuego son las máscaras. A primera vista, parecen simples potenciadores de habilidades que desbloqueamos a medida que jugamos. Algunas permiten moverse más rápido, otras hacen que los enemigos no nos detecten, y algunas incluso modifican hasta el daño. Sin embargo, hay un significado más profundo detrás de ellas. Cada vez que Jacket, nuestro protagonista,
se coloca una máscara, deja de ser él mismo y se transforma en algo más, una herramienta de violencia. No se le permite cuestionar sus acciones ni buscar un propósito. Simplemente sigue órdenes y ejecuta con eficiencia. Aquí es donde el juego toca su tema central, que es la manipulación. No solo vemos a Jacket caer en un ciclo de violencia sin sentido, sino que nosotros como jugadores somos parte del mismo sistema. Desde el principio, Hotline Miami nos condiciona, nos entrena para no pensar, solo para actuar con rapidez, para sentir satisfacción en cada muerte, sin preguntarnos por qué estamos asesinando. Pero la historia nos da pistas de que algo no está bien. Con cada misión completada, los mensajes en el contestador telefónico se vuelven más crípticos, más perturbadores, como si tuvieran un mensaje subliminal detrás. No sabemos quién está detrás de estas órdenes, solo sabemos que debemos cumplirlas. Ni siquiera sabemos para quién lo estamos haciendo, simplemente lo estamos haciendo. Si tuviéramos que nombrar algún elemento que definiera la esencia de Hotline Miami, sin duda sería su banda sonora. Más que un simple acompañamiento, la música actúa como un motor que impulsa la acción del videojuego, sincronizando nuestros movimientos con la violencia estilizada del mismo. Desde el primer nivel, los sintetizadores nos vuelven en una atmósfera hipnótica. Canciones como Hydrogen y Miami marcan el ritmo, haciéndonos sentir que estamos atrapados en un frenesí imparable. La música no solo completa la jugabilidad, sino que refuerza la sensación de urgencia y peligro constante que tenemos a lo largo de este videojuego. Lo fascinante es que la banda sonora también actúa como un elemento narrativo. Los momentos de acción están acompañados de ritmos intensos y vibrantes, pero cuando un nivel termina, la música se detiene abruptamente, dejando solo el sonido de nuestros pasos sobre los cadáveres. Y por el lado contrario, en el menú se escucha una especie de lo-fi hip hop, que obviamente es como un interludio que nos da el juego antes de entrar a la acción. Ese contraste nos obliga a enfrentarnos a la realidad de lo que acabamos de hacer. Cada pista refleja un estado mental diferente. Por ejemplo, París nos sumerge en el combate. Daisuke nos recuerda que no hay descanso. Deep Cover nos muestra que hay algo más allá de la violencia. Esto por nombrar algunos ejemplos de la banda sonora. Pero la banda sonora es una pieza clave para entender Hotline Miami. Sin ella, la experiencia perdería gran parte de su impacto psicológico. Nos mantiene atrapados en el flujo de la acción, pero también nos recuerda que estamos en un mundo en el que todo, incluso la música, nos manipula. Al final, Hotline Miami no es solo un juego de acción, es una experiencia que nos arrastra a un estado mental agresivo. Nos condiciona a actuar sin pensar y luego nos obliga a cuestionarnos el por qué lo hicimos. La manipulación es un tema central. Al igual que Jacket, seguimos órdenes sin entender el verdadero propósito detrás de ellas. La mecánica de repetición nos entrena para reaccionar con velocidad, volviéndonos más letales con cada intento. Pero la historia deja en claro que somos peones de un sistema más grande. 50 Blessings no necesita explicarnos sus motivos, solo nos convierte en herramientas de su agenda. Y lo inquietante es que nosotros como jugadores aceptamos ese rol sin dudarlo, porque el juego nos ha condicionado a disfrutar ese mismo rol. Y lastimosamente sí, fuimos usados por 50 Blessings para usarnos como una máquina de matar. Pero gestos como en el que cada vez que terminas un nivel, vas a una tienda e interactúas como una persona con la que, como si nada hubiera pasado, a mí me hace pensar que tenemos cierto trastorno de psicopatía. O que, por ejemplo, en una redada que hicimos, salvemos a una chica y luego la llevemos a nuestra casa y la acojamos ahí, pues a mí me hace pensar que, no sé, es una persona desequilibrada. Me refiero a Jacket. Es una persona desequilibrada que le hacen falta muchos tornillos y muchos cabos por atar. Sinceramente, como les digo, creo que fuimos peones en un juego mucho mayor, pero siento que es un buen juego para
la reflexión a la guerra, a la violencia y a extremismos. Así que sin nada más que decir, muchas gracias, espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video.